Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este primer seminario de educación en emprendimiento, EDEM 2025. Un espacio que nace para reflexionar, compartir y proyectar el rol del emprendimiento en la formación escolar y universitaria. Para dar inicio a esta ceremonia y con respeto a nuestros expositores, por favor les pedimos que silencien sus celulares. Desde la Escuela de Emprendimiento UD queremos saludar cordialmente a quienes nos acompañan esta mañana, especialmente a nuestro rector y fundador, don Federico Valdés Lafontaine, a los fundadores de la Universidad del Desarrollo, Cristian Larroulé Viñó y Joaquín Lavín Infante, al vicerrector de Innovación y Desarrollo, Daniel Contese Strauss, y también a todas las autoridades académicas, expositores y directores aquí presentes. Y también y especialmente a quienes hoy día forman en emprendimiento que están aquí presentes en este seminario. Agradecemos su presencia en esta jornada que reúne a líderes del mundo académico, educativo, público y privado, todos con un objetivo común: preparar a las nuevas generaciones para los desafíos y oportunidades en un mundo que está en constante cambio. Para dar inicio oficial a nuestra jornada, dejamos con ustedes a nuestro rector de la Universidad del Desarrollo, don Federico Valdés Lafontaine. Buenos días. Quiero muy brevemente comentarles cómo entendemos en la universidad que nos corresponde abordar el tema de la enseñanza del emprendimiento. Esta semana ya tuvimos un seminario, una premiación muy exitosa sobre emprendimiento, donde premiamos a personas que se habían destacado, a organizaciones que se habían destacado, a quienes lo habían hecho bien. Lo que nos convoca hoy día es un poco distinto. Tiene el mismo trasfondo. De hecho, es otra manera de abordar un tema que a nosotros nos fascina, nos encanta, y que creemos que puede tener un impacto gigantesco en la sociedad chilena. Y esa es la razón por la que lo abrazamos con tanto entusiasmo. Nosotros creemos que la sociedad chilena va a ser mejor, ya es mejor y será mucho mejor en la medida que el emprendimiento permee más en todas sus capas. Y una capa fundamental son los escolares o los universitarios. Pero queremos que los escolares aprendan. Queremos que esto que a lo mejor nunca han oído mencionar siquiera, o que esto que los tiene fascinados porque han visto algún ejemplo, les resulte familiar, les resulte fácil. Queremos darles herramientas prácticas. Pensando en una analogía, se me ocurrió la típica imagen de Carlos Alcaraz entrando a una cancha de tenis. Viene rodeado por una multitud de niños chicos, porque es su ídolo total y absoluto. Aparte es muy simpático con ellos, se toma selfie. Todos quieren ser como él. Entonces, una solución para que esos niños lleguen a ser grandes jugadores de tenis sería, bueno, que vean hartos partidos de Alcaraz. O que Alcaraz les cuente cómo se juega. Y Carlos Alcaraz puede ser un buen, un mal, un mediocre profesor, no tenemos idea. De hecho, alguna vez vi un video de un gran jugador de hace muchos años atrás, Björn Borg, tratando de explicar cómo hacía su saque, y era una cosa terrible, terrible. Había que mirarlo y uno se da cuenta, este tipo sabe exactamente qué es lo que hay que hacer, pero su explicación era algo que no ayudaba a nadie. Lo que nosotros necesitamos son instructores. Son personas que viendo esa motivación sean capaces de enseñarles.
con una metodología adecuada, habiendo investigado cómo se hace, sean capaces de transmitir, de enseñar, de formar. Ese es un aspecto del tema del emprendimiento en Chile en el que nosotros queremos, como universidad, concentrarnos. No vamos a dejar los otros, por supuesto. Queremos que la universidad sea un lugar donde se reúnen emprendedores, donde se incuban startups, en fin. Pero queremos llegar a esos niños de colegio a través de sus profesores. Y para eso desarrollamos mallas curriculares, desarrollamos programas, metodologías, investigamos, innovamos y después transmitimos. Ese es uno de los roles que queremos jugar, y el motivo del seminario que estamos inaugurando es ese. Es un poco distinto de lo que habitualmente se hace, pero es muy pertinente a lo que hace una universidad. La primera universidad con la que tuvimos una relación formal respecto al tema del emprendimiento es Babson College, y que no es la universidad donde se generan más emprendimientos, donde hay más unicornios, no, pero se destacan porque saben enseñar emprendimiento. Eso es lo que nosotros queremos hacer, insisto, sin dejar de hacer lo otro. Bien, prometí que iba a ser corto. Dejo aquí mis palabras. Espero que este seminario tenga alto impacto a lo largo de los próximos meses y años. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por esas palabras. Me quedo con que queremos realmente enseñar en emprendimiento. Por eso nos llamamos así, ¿no es cierto? Bueno, y a continuación vamos a partir con una presentación que es fundamental para entender la identidad y el propósito que nos convoca, para compartir la visión que dio origen a la UDD como una universidad emprendedora. Y como este sello ha ido evolucionando, invitamos al escenario a uno de nuestros fundadores. Dejamos con ustedes a Cristian Larroulé Viñó, profesor investigador de nuestra FEN, economista, exministro y fundador de la UDD. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Y esto no fue preparado directamente, alguna mano intervino, pero yo voy a darle continuidad a lo que dijo nuestro rector Federico Valdés, contando un poco la historia de esta universidad y de dónde sale y de dónde viene el compromiso en materia de educación del emprendimiento. Y esta es la historia de una universidad emprendedora que por sus características propias efectivamente vivió desde el comienzo el emprendimiento, pero además siempre con la idea de que había que formar un país de emprendedores porque, como dijo Federico, eso significaba un mejor país en el amplio sentido de la palabra. Bueno, nació la universidad, ¿no es cierto?, en Concepción en el año 1990, con un propósito muy claro. Los fundadores queríamos formar ciudadanos con una responsabilidad y liderazgo en el ámbito público y privado. Esa era una característica que nos motivaba, pero además con una misión. Y esa misión es formar capital humano emprendedor. Los países progresan y son mejores cuando tienen más capital humano. Y en este caso, especialmente si tienen capital humano emprendedor. Así que esa fue nuestra motivación y
inspirada obviamente en lo que la academia globalmente hablaba o sabía o conocía sobre el concepto del emprendimiento. Cuando nosotros empezamos a hablar de emprendimiento, esa palabra no se usaba en Chile. Yo me recuerdo muy bien que yo estudié en la Universidad de Chicago, compañeros míos, cuando hablamos de este sello emprendedor, se reían y decían, pero eso es la antítesis del rigor académico que tiene que tener una universidad. ¿Cuándo te hablaron de esa palabra en Chicago? Y cuando ellos supieron, porque se los dije después, que la facultad o el departamento más importante de la Escuela de Negocios de Chicago es, por lejos, el departamento de emprendimiento, dijeron, claro, han pasado algunos años desde que nosotros estudiamos hasta el día de hoy. Y ahí puse algunos nombres de académicos que destacan en esta materia, como William Baumol, un famoso economista que ha hablado y escrito sobre la importancia del emprendimiento para la productividad. Puse otra persona que es un profesor de la Universidad de Nueva York, Israel Kirzner, que lo que dice y define muy bien, les recomiendo leerlo, que define muy bien el rol clave del emprendedor. Él dice, el emprendedor es como una persona que está observando con mucho detalle todo el tiempo lo que ocurre en la sociedad. Y cuando hace esa observación está descubriendo falencias, está descubriendo debilidades. Es, por lo tanto, una persona que le hace un aporte a la sociedad al decir, aquí hay un problema, aquí hay que hacer algo. Eso es el emprendedor en el amplio sentido de la palabra. No solamente el emprendedor en el ámbito de los negocios. Hay emprendedores en todos los ámbitos, políticos, intelectuales, científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino con el que hoy día está muy famoso, con Joseph Schumpeter. Schumpeter, los dos anteriores son economistas norteamericanos. Schumpeter fue una persona austriaca, había nacido en Austria y finalmente emigró por la persecución nazi a Estados Unidos y terminó siendo profesor de Harvard. Y es hoy día quizás la persona más influyente desde la mirada del crecimiento y el progreso de los países. Él creó este concepto de destrucción creativa. ¿Qué significa destrucción creativa? Significa que quienes permiten el progreso de los países son las personas que tienen ideas y que están convencidos de que esas ideas pueden permitir mejores, más bienes y servicios para la sociedad y desplazan a quienes no están haciendo bien los productos o los servicios que están proveyendo. Entonces, esta destrucción, porque significa desplazar a los que no lo están haciendo bien, creativa, porque significa incorporando a la sociedad, a los mercados, productos y servicios mejores porque son de un precio menor o porque son de mayor calidad, etcétera, porque cubren un número mayor de personas en la sociedad. Esa es cómo se produce el proceso de progreso en los países. Este año los premios Nobel se lo dieron a 3 personas y esas 3 personas, en el fondo, el mérito es haber usado el concepto de Schumpeter para decir, así se produjo la revolución industrial que ha permitido el progreso del mundo durante los últimos 2 siglos, o a la persona que modeló este concepto en el avance de la ciencia social. Entonces, esos es los conceptos que estaban detrás de esta idea de la universidad formadora de capital humano emprendedor. Ahora, ¿cuál es el propósito más específico? El propósito más específico es que el país tuviera un ecosistema de formación de capital humano emprendedor. Que pudiéramos tener
el más sólido del país y tuviéramos la formación de capital humano aquí dentro de la universidad que también fuera el más sólido del país y que contribuyera a que todo el país tuviera esta mirada. Entonces, ¿cómo lo ha hecho la UDD? ¿Cómo lo hace una universidad que quiere ser de excelencia? Primero, formando a los alumnos a través de la educación de pregrado. Desde el año 98 en adelante, todos los alumnos de distintas maneras, no voy a entrar al detalle, forman y se forman a través de cursos de emprendimiento. Después, toda universidad de excelencia quiere tener posgrado. Crea el MBA de la UDD, que también tiene el sello del emprendimiento. No me puedo detener demasiado, pero por ejemplo, a propósito de la referencia del rector a Babson College, la primera interacción puramente académica para un programa fue con el MBA, que nosotros, en esencia, digamos las cosas como son, copiamos, adaptamos el programa y la forma de enseñar en el MBA que tiene Babson. Y posteriormente, la creación de un doctorado. Nosotros tenemos un doctorado que es un doctorado distinto a todos los doctorados en el área de economía y negocio. ¿Y por qué es distinto? Porque tiene énfasis en aspectos básicos asociados al conocimiento para poder enseñar o practicar el emprendimiento. Y por último, hay ahí una línea de tiempo al final que no lo alcanzo a ver completa, así que voy a mirar mis láminas, que muestra que este proceso no es solamente un proceso de cursos. Ahí está en el 2012 la inauguración del D-Lab, después voy a explicar. Después el 2015 la incorporación de Incuba UDD. Después el 2018 de Acelera UDD. El 2019 el Demo Day y el concepto y la creación de esta academia del emprendimiento. Y el 2024, la creación de UDD Founders. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas son programas de apoyo a la voluntad de emprender de los alumnos de la UDD. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, la típica es la Incuba UDD, es decir, le permite al alumno que tiene una idea, que tiene un proyecto, que ya la ha desarrollado, ha estado en algún curso, se ha acercado a profesores, le permite a ese alumno que quiera emprender, él ya entrar en una etapa mucho más madura, inicial por supuesto, para emprender. Y me voy al tiro al último, UDD Founders. ¿Qué es UDD Founders? UDD Founders es una comunidad de emprendedores, básicamente de emprendedores que eran alumni, exalumnos de la UDD. Y hoy día, para que ustedes sepan, esa comunidad está, tiene 5.000 personas que participan en este proceso. Pero esa no es solamente una función de una universidad de excelencia. La universidad de excelencia prepara y en este dado la misión a sus alumnos en la importancia del emprendimiento y la opción de emprender. También una universidad tiene que vincularse con el medio, que es la palabra, el concepto que se utiliza. Entonces, nosotros también queríamos eso, queríamos que aportara al país, no solamente nuestros emprendedores o ese conocimiento, sino que también extenderlo a toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, Federico dijo una cosa importante, dijo, hay que formar personas para que enseñen a otras personas. Y ahí están los mentores. Nosotros damos certificados y preparamos a los mentores. Ahí tienen más de 570 certificaciones en estos años para personas que trabajan con niños en los colegios, para personas que trabajan en otras universidades, para personas que trabajan en otros lugares de la sociedad. Después, al final, está el Concurso Nacional Impactos de Emprendedores. ¿Qué es eso? Esos son proyectos aprobados a través de concursos. Nosotros tenemos 2 grandes concursos. Uno para alumnos de colegio, escolares, y otro para
alumnos universitarios. Entonces, la universidad se juega, organiza eventos para ellos que se realizan todos los años y que realmente yo asisto a veces, o hemos asistido a veces a las presentaciones. Realmente es muy emocionante. Ustedes han visto en la prensa estos niños de distintos liceos, escuelas, establecimientos que cuentan su experiencia. Los profesores que cuentan su experiencia son realmente impresionantes. Han 2.200 alumnos apoyados a través de estos concursos nacionales de emprendimiento. Y por último, otra gran institución que nosotros tenemos aquí y que estamos muy orgullosos de ella es UDD Ventures. UDD Ventures tiene el apoyo de Corfo, como muchas otras incubadoras, y estamos muy orgullosos porque la Corfo la ha calificado como la número 1 en el país en materia de hacer bien su trabajo. Más de 175.000 millones de ventas acumuladas por parte de UDD Ventures. Ahora, para seguir con esto, no solamente hay que premiar personas que se dedican exclusivamente o enseñar en la sociedad, también hay que difundir el concepto. Entonces, en el año 99, decidimos crear el premio al espíritu emprendedor. El premio al espíritu emprendedor que se da en Concepción, que se da en Santiago, a 4 categorías. Pero en el fondo, ¿cuál es la idea ahí? Para no entrar en más detalle, la idea ahí es reconocer personas que han sido consagradas, como, no sé, don Andrónico Luksic, me recuerdo entre los primeros premios. Pero personas también que son emprendedores sociales, porque es muy importante el emprendimiento social. Emprendedores emergentes, es decir, en distintas categorías, y relevar el concepto del emprendimiento. Quiero contar algo que es más nuevo y que no ha salido, pero que es muy importante. Y es lo siguiente, y después voy a volver un poco a este tema, pero en el fondo es nuestro diagnóstico. Ahí podemos tener una opinión diferente, digamos, y es muy legítimo. Nuestro diagnóstico es que la enseñanza de economía en los establecimientos escolares es muy débil. Ustedes han visto que, como hoy día se habla de que la economía financiera, no se sabe de la economía financiera y la importancia para el tema de las pensiones, para el tema del ahorro, que se sabe poco. Hay una mirada crítica y la sociedad está reaccionando en eso. Bueno, nosotros firmamos hace muy poco tiempo atrás un convenio con la Universidad de Chicago, que es está dentro de las 3 mejores universidades en economía en el mundo, es la que tiene más premios Nobel en economía, y firmamos un convenio que estaba partiendo, que ya lleva un año, 200 estudiantes formados el año 2024, 700 el año 2025, y la meta es llegar a tener unos 7.000 estudiantes de aquí al año 2028, con cápsulas. Si alguien quiere saber un poco más, después podemos hablar de eso. Pero no solo la actividad académica es enseñar en pregrado, en posgrado, es hacer seminarios y eventos, vinculación con el medio. No, la actividad académica también requiere investigación, y una universidad de excelencia tiene que investigar. Y en esa tarea también nosotros nos hemos preocupado y destacado, básicamente en la Facultad de Economía y Negocios, donde está el Instituto de Emprendimiento, el Centro del Emprendimiento, y que tiene datos muy espectaculares. Fíjense ustedes, si uno mira hasta el año 2024, si yo miro cómo se miden las cosas en investigación, que es el impacto de las publicaciones, número de publicaciones y el impacto de las publicaciones, que son básicamente las citas. Quien cita un trabajo claramente le da otra categoría el número de citas a una investigación. Entonces, hoy día la UDB es la número 1 en Chile
en impacto por cifras y es la número 1 en Chile por el volumen de publicaciones. Esta foto hice una selección, obviamente con el sesgo del propósito, que para hacer estas cosas en un mundo global uno tiene que tener alianzas, aliarse con universidades extranjeras. Para esta universidad no es tan raro porque uno de sus sellos es la globalización, pero es bien impresionante, seleccioné, señor vicerrector, seleccioné algunas, pero es bien impresionante las universidades que son aliadas nuestras relevantes en este tema de emprendimiento. Babson College, la primero, como dice Federico, la que forma por excelencia también capital humano en esta área en Estados Unidos, pero no solamente esa fue la primera, después fue Stanford, que ha sido muy importante en la enseñanza de la innovación, muy importante en un programa que existe aquí que se llama D-Lab. El TEC de Monterrey, otra universidad en ¿no es cierto?, Latinoamérica que destaca en esta materia, y la Universidad de California Davis. Ustedes saben que en la discusión sobre los mejores sistemas universitarios en Estados Unidos, dentro de una mirada federal, regionalista, el Estado de California tiene un sistema universitario que es realmente extraordinario y esta universidad destaca mucho en esto. Y por último, al final puse para el programa que ya mencioné, la Universidad de Chicago. Bueno, para terminando, aquí algunos de los reconocimientos. Nuestro MBA fue calificado por varios años el número 1 en la categoría de emprendimiento en América Latina. Babson nos tiene también como socio destacado en los programas que realiza en América Latina. Y por último, ahí está el reconocimiento que recibió como la número 1 en la más emprendedora universidad en América. Termino entonces diciendo de que, como también lo dijo Federico, diciendo que al final lo que importa es este espíritu, esta idea del emprendimiento, el valor del emprendimiento, el podérselo transmitir a la máxima cantidad de personas en el país, hacerlo bien, hacerlo con rigor, y esa es nuestra tarea. Estos números siempre son muy discutibles. Está sumando 2 veces el mismo alumno porque estuvo en el curso A y en el curso B. Siempre son discutibles. Pero según nuestros cálculos, alumnos de la UDD que a lo menos han pasado una vez por un curso de ahí hacia arriba, ¿ya? Estamos hablando de aproximadamente más de 45.000 alumnos. Y si me llevan también a preguntarme, ¿y afuera de la UDD estos concursos, estos otros programas? Estamos hablando de más de 17.500 personas. Es decir, realmente estamos en el año del cumplimiento del cumpleaños 35. Queda todavía mucho, mucho por hacer. Es una universidad muy joven, pero en esta tarea, en esta misión, que es muy importante, yo creo que no podemos decir misión cumplida porque eso no encuentro yo que no se puede decir en el caso de una universidad, pero pasos importantes para hacer de este país un país con más capital humano emprendedor, creo que se han dado en forma satisfactoria en estos 35 años. Ahí está el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esa presentación y por recordarnos los cimientos de nuestro sello educativo. Damos ahora inicio a nuestro primer panel de conversación titulado El valor de formar nuevas generaciones de emprendedores. Este panel nos invita a reflexionar sobre el rol del emprendimiento como parte esencial de la educación del futuro, entendido no solo como la creación de negocios, sino como un motor de innovación, movilidad social
y Desarrollo País. Para moderar esta conversación, invitamos al escenario a Joaquín Lavín Infante, exministro de Educación, fundador de la Universidad del Desarrollo y actual director del Instituto de Emprendimiento de la Facultad de Economía y Negocio, UDD. Junto a él, invitamos también, adelante Joaquín, un aplauso. Junto a él invitamos también a nuestros destacados panelistas, Verónica Cabeza, directora ejecutiva de Elige Educar, a Hernán Araneda, gerente general de Fundación Chile, y a Daniel Contese, vicerrector de Innovación y Desarrollo UDD. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, oye, muchas gracias por la invitación. Tenemos aquí un panel de lujo. Yo solamente voy a moderar y decir algunas palabras para provocar la discusión. Pero hoy me gustaría quizás, primero porque lo mencionaron así muy rápido al cargo, ¿no? Que cada uno de ustedes se presentara así muy brevemente, diciendo cuál es el rol que hoy día está jugando, por así decirlo, en el ecosistema de emprendimiento. Partamos por Hernán. Ya. Bueno, muy buenos días. Yo trabajo en la Fundación Chile, es una institución que pasó el dato y, por supuesto, cordialmente invitado a las celebraciones que vamos a tener. Ustedes cumplen 35 este año, nosotros cumplimos 50 el próximo año. Y es una institución que fue creada para justamente contribuir a sofisticar la economía del país, contribuyendo a crear nuevos sectores productivos. Y eso requiere crear empresas. Fundación Chile ha creado más de 100 empresas, algunas de ellas muy malas, otras razonablemente buenas y unas pocas muy buenas. Y entonces eso ya nos da una lección y quizás eso puede ser tema de la conversación de cómo fracasar rápido y barato, y cómo identificar cuáles son aquellas oportunidades que para nosotros como país y cómo promover el capital humano emprendedor es fundamental. Así que hemos estado 50 años en eso, con una trayectoria con distintas dimensiones, y estoy muy contento de poder estar acá y participar en este evento. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Hernán. Verónica. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y el rol que cumplo actualmente, yo diría que es como identificar esos como luces que hay en el ecosistema de la educación, faros muy potentes, la verdad, que están actualmente en los colegios, en las escuelas, en los liceos, que son principalmente los docentes que están queriendo innovar, que están movilizando su comunidad educativa, y también los niños y niñas, y desde ahí darlos a conocer, posicionarlos también en el ecosistema, aprender de ellos, y que ojalá haya mayor cultura de la innovación educativa. Eso yo lo definiría mi rol actual. Gracias, Verónica. Daniel. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo de la Universidad tiene una función en general de movilizar a la universidad un poco hacia el futuro, y por lo tanto tiene una diversidad de temas que aborda, dentro de los cuales, por ejemplo, está la planificación estratégica de la universidad. Pero un tema específico y tiene que ver con la naturaleza de esta universidad, y lo mencionó mucho el rector al inicio, siendo el emprendimiento y la innovación un elemento consustancial a la existencia de esta universidad. Nos toca también desde la Vicerrectoría jugar un rol de articulador y de diseño institucional, y también de ejecutor de algunos programas varios en torno a emprendimiento. Es desde la Vicerrectoría que se construye, articula y promueve lo que nosotros denominamos en la Universidad el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación UDD, que no es lo que nosotros hacemos, sino que es lo que la universidad hace, de distintas maneras, en distintas expresiones, con distintos énfasis, para promover todo aquello que el rector señaló en su discurso inicial. Gracias, Daniel. Oye, para provocar, quizás lo primero que hablemos un poco es si el emprendedor, si se puede enseñar a ser emprendedor. Yo le voy a decir que aquí yo he escuchado diferentes teorías, digamos. Escucho podcasts a veces sobre emprendimiento que están haciendo varios influencers chilenos. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene una cadena de minimarket, la persona que tiene, qué sé yo, que se han hecho a sí mismos. Entonces ellos dicen, oye, el emprendimiento
es un bichito que uno tiene. Algunos tienen, otros no tienen. ¿Ah? Y se nota el tiro, porque ese bichito se nota en que ya en el colegio o en la escuela empezaron a vender o hacían negocios de chiquitito, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, que se nace con ese bichito. Y el que lo tiene, y el que no lo tiene, no lo tiene. Sí se puede pegar, porque algunos dicen, oye, mi papá me pegó este bichito, porque mi papá tenía esto y yo le hice crecer y yo seguí. Eso es una teoría. Después a mí me tocó, por razones de crear una fundación inspirada en él, aquí se llama Pan Igualdad, que hoy tiene una fundación bastante grande, digamos, a conocer a Muhammad Yunus. Muhammad Yunus es una persona de Bangladesh, economista, que ganó el Premio Nobel de la Paz, que creó lo que se llama el Banco de los Pobres, que él entrega microcrédito a mujeres muy vulnerables en ese país, hoy día el presidente de ese país. Y bueno, él me tocó visitarlo en Dhaka, que es su ciudad, y él decía, el emprendimiento es un instinto natural. O sea, todas las personas tienen el instinto natural del emprendimiento, sobre todo si están en modo sobrevivencia. ¿Eh? O sea, él que trabajaba con las mujeres más pobres, bueno, todas tienen este instinto natural y se desarrolla inmediatamente si es necesario. ¿Eh? Bueno, esa es una teoría. Después hay otros que dicen, no. O sea, aquí el emprendimiento se enseña. ¿Ah? Y hay evidencia, digamos, de que si tú creas en las personas ciertas capacidades y sobre todo desde más chico, digamos, bueno, tienes este resultado. ¿Ah? Y así entonces, en lo que Cristian hablaba de la universidad emprendedora y hay evidencia, bueno, cuántos emprendimientos surgen de acá, cuántos surgen de allá y que se enseña. El otro día estuvo aquí en la universidad el fundador de Booking.com, que ahora es gigantesca, se llama Jeff Hoffman. Y nosotros le contamos, Carlos estaba, Daniel también creo, y le contamos, mira, nosotros hacemos que los alumnos, no sé, tengan este curso de emprendimiento, que hagan un proyecto. Entonces él escuchaba y dijo, ya, sí, está bien, digamos, pero no se preocupen si emprenden o no ahí, pero ustedes tienen que preocuparse de mantener como la llama inspiradora, que los alumnos se sientan inspirados. ¿Eh? Y a lo mejor más adelante van a emprender o no van a emprender, pero la función de ustedes es mantenerlos inspirados. ¿Eh? Entonces yo les quiero hacerte pregunta a ustedes primero, digamos, ¿qué piensan ustedes de esto y cómo se enseña básicamente a emprender? ¿Cómo se enseña emprendimiento? Hernán. Bueno, yo me inscribo en los que creen que se puede enseñar, indudablemente. Obviamente que hay condiciones que hacen que algunas personas sientan el emprendimiento como algo sumamente natural. Personas que han vivido en entornos donde ya por varias generaciones, por ejemplo, les ha tocado participar de aquello y por lo tanto es un esfuerzo mucho más simple de alguien que quizá no ha estado expuesto a aquello. Y es ahí donde la educación cobra un rol fundamental, que es abrir espacios para que las personas tengan la opción de conocer lo que es el mundo del emprendimiento. Y yo creo que ahí hay también mucho, bueno, y ciertamente lo que escuchamos hace un minuto de la universidad es un ejemplo muy destacado a nivel de educación superior, de un esfuerzo sistemático y persistente de generar condiciones para que la gente se vea expuesta a eso. ¿Eh? Ustedes obligan un poco a eso y me imagino que algunas personas acá se podrán sentir algunas más cómodas que otras. Y eso tiene que ver con una opción educativa que es ofrecer a las personas esa mirada. Ahora, esa mirada, ¿qué es lo que es? Creo yo que tiene que ver con una serie de cosas muy importantes. Tiene que ver, por ejemplo, con hacerse preguntas, con estar conectado con el mundo real, con no pensar que el conocimiento resuelve las cosas, sino que tiene que ver con los desempeños que uno tiene. Tiene que ver con hacerse cargo de preocupaciones que hay en el entorno y que requieren respuestas con ciertos niveles de urgencia. Y tiene que ver también con el mindset que tiene que ver con hacer las cosas bien y a tiempo y con sentido de urgencia y ambición. Entonces, todo esto que estoy mencionando, y hay la cantidad de maneras en que esto se escribe, son muchas, pero en el fondo es estimular el desarrollo de ciertos valores y ciertas actitudes fundamentales. Y creo que ahí la educación tiene un rol insustituible. Lo tienen también las familias, sin duda, y los entornos en general. Pero la educación creo que juega un rol fundamental y hay mucha evidencia empírica de aquello. Y también estamos viendo que los sistemas educativos, creo yo soy optimista en eso, han ido adecuándose, quizá más la educación superior que la educación escolar. En educación superior uno ve una cantidad de innovaciones como las que ustedes han implementado y hay otras más. Nosotros tenemos unos socios finlandeses, por ejemplo, estamos trabajando mucho con Finlandia, un país que tiene una tasa impresionante de llevar iniciativas tempranas al mercado, startups,
Y, por ejemplo, las carreras de negocio, cuando entra el alumno, le ofrecen 2 tracks. O tú te vas por el track convencional de clases y aprobar exámenes, o te vas por el track de crear empresas. Y son examinados con los mismos exámenes al final, porque tienen que saber finanzas. Y la evidencia indica que los resultados son sumamente parecidos, cuando no mejores, en los estudiantes que están expuestos muy tempranamente a resolver problemas, como crear una empresa o como entender un balance por razones prácticas. Entonces, creo que hay maneras de estimular eso desde la etapa más temprana. Nosotros con MedLife hicimos un programa hace varios años ya, era preescolar. Se llamaba Sueña, Ahorra y Alcanza. ¿Preescolar? Preescolar. Sueña, Ahorra y Alcanza. Y era un programa de educación financiera. Entonces, 4 o 5 años. Claro, porque tú tienes que aprender a postergar ciertas necesidades que tú ves como inminentes, o tú como entorno familiar o educativo ofreces que efectivamente te pasa algo distinto si tú desempeñas o te realizas un esfuerzo adicional. Y eso tiene que ver con muchas cosas que tardíamente son muy difíciles de enseñar. En este caso era interesante porque además esto fue promocionado por la Superintendencia de Pensiones. Entonces decía, bueno, es evidente que en el sistema que tenemos nosotros, bueno, contribución individual, bueno que te plantees eso, y muy temprano. Sueña, ahorra y alcanza. Preescolar. Entonces creo que hay mucho que hacer ahí y creo que es un desafío ineludible para la educación, sobre todo en un mundo donde los empleos convencionales tienden a desaparecer y sobre todo en un país donde necesitamos generar empleo de calidad. Un dato nomás, que termino. Hay una investigación de Endeavor que dice que entre años 19 y 22, el 43% de los empleos nuevos fueron generados por empresas, startups de alto potencial o scale-ups, como se llaman, que constituyen apenas el 1% de las empresas que hay en el país. Entonces, el potencial de generación de empleo está muy ligado a estas empresas de alto potencial, donde hay personas dispuestas a correr riesgo y también un sistema y un entorno que apoya a esas personas de distintas maneras. Gracias, Nada. Verónica, y cuéntanos un poco tu perspectiva también del sector escolar, por Elige Educar, los profesores, es cómo enseñar emprendimiento en los colegios. Sí, la verdad que tengo harta idea bien revuelta. Me gustó tu reflexión que hiciste. Y a lo primero, yo creo que hay mucha innovación en el sistema escolar en Chile. Ya, no sé si han tenido la oportunidad, me imagino que sí, de visitar especialmente escuelas rurales, unidocente, multigrado. Y la verdad que basta estar ahí un día para darse cuenta de la gran capacidad de innovación que hay. Solamente para un ejemplo, el ganador del Global Teacher Prize del año pasado, el profesor Patricio Vilches, de la comuna de Cabildo, básicamente él enseña a 8 niños y lo que hace es ocupar el entorno para enseñar matemáticas, lenguaje, educación financiera, todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque ahí trabajan, tienen ahí un cabra en el fondo, que son de la familia alrededor, y ahí lo que hacen es, además de desarrollar temas del sector productivo, generan queso, jabones basados en la leche de cabra. Después también los niños acompañan a sus papás a la feria. Incluso en pandemia tenían un nivel de... casi no tuvieron brecha educativa porque en el fondo tenían que estar ahí muy activos acompañando a su familia. Y en el fondo, con este ejemplo, lo que quiero mostrar es que hay innovación educativa en nuestro país. Yo creo que lo que falta es visibilizarla, empaquetarla para poder llevarla también a otros rincones de nuestro país, es que haya más intercambio, porque obviamente que depende también de los distintos contextos, ¿ya? Lo segundo es que yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que claramente se puede enseñar y hay un poco de la mano lo que dice Hernán. La educación, yo creo que una de las claves son 2 cosas. Uno, algo que parece un poco obvio, pero la está cada vez más lejos, de la educación que tiene que ver con problemas reales, basada en retos, basada en proyectos, contextualizada. Los niños y niñas tienen que estar resolviendo problemas no solamente de Chile, sino que globales, y de esa forma lo que hacen es mantener, ¿no es cierto?, esta llama, esta pasión por resolver problemas tan comunes y corrientes como, por ejemplo, en Alto Hospicio, los niños de un liceo se dieron cuenta que sus compañeros, especialmente niños inmigrantes, no tenían cómo comprarse útiles de aseo básicos.
Estamos hablando, no sé, cepillos de dientes, jabones, etcétera. Y lo que hicieron fue toda una innovación, un emprendimiento finalmente, un emprendimiento social, donde ocupaban material de reciclaje del entorno para poder, a través de todo un sistema que desarrollaron a través de la ciencia y la interdisciplina, generaron útiles de aseo para sus propios compañeros a través de distintos mecanismos de innovación basados en la ciencia en el liceo. Entonces, resuelven un problema social, ocupan la interdisciplina, están además haciéndose cargo de un problema medioambiental y además se hacen, ¿no es cierto?, conscientes de los problemas de su país. Así que eso es lo segundo. Y lo tercero tiene que ver con, en escolar en particular, acabamos de publicar, de hecho, un artículo académico que tiene que ver con la importancia de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija, que se llama. Esto es un trabajo que publicamos recién con la académica Susana Claro y Valentina Paredes y Gabriel Cruz, que tiene que ver la importancia de desarrollar en los niños y las niñas la mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que la inteligencia no es fija, la mentalidad no es fija, que en el fondo se puede, es típico este comentario clásico como yo soy mala para la matemática, pero soy buena para la arte. Eso no debe ser así. En el fondo no he trabajado lo suficiente, si sigo desarrollando más ejercicio quizás puedo mejorar. En el fondo siempre ir trabajando más bien el esfuerzo, la perseverancia, el seguir intentándolo, porque la verdad que todos podemos desarrollar un potencial si seguimos en el fondo esforzándonos y recibiendo también de parte de nuestros docentes esos refuerzos también. Y lo que hace este paper es demostrar que un profesor con mentalidad de crecimiento impacta no solamente en la mentalidad de los niños, sino que en el aprendizaje en CIMSE, en matemática y lenguaje. Entonces tiene que ver mucho con la mentalidad. Mentalidad, con hacerse cargo de los problemas del entorno, llevarlo a las salas de clase y dejar de enseñar solamente basado en la teoría. Así que eso, y en Elige Innovar, diría que el producto estrella que tenemos, y un poco pensando en la iniciativa que tenían ustedes también acá en la UDD, que lo hiper felicito, con todas las cosas que están pasando. Yo tuve la suerte también de estar en Babson y en Stanford formándome en temas de innovación y emprendimiento. Yo le sumaría al premio Espíritu Emprendedor un emprendedor educador. Necesitamos visibilizar los profesores y las comunidades educativas innovadoras. Nosotros tenemos un reconocimiento que se llama Elige Innovar, que la verdad que se pelean los cupos porque en el fondo todos quieren recibir mentoría y además visibilizar su innovación, y lo más lindo, quieren apoyar a otros docentes en lo que ellos ya han aprendido. El profesor es muy generoso, quiere apoyar a otros profesores. Y en ese sentido, eso es lo que facilita este tipo de reconocimiento. Así que eso, podría estar hablando toda una mañana, así que con eso doy fin a esta pregunta. Gracias. No, gracias, Verónica. Y recogido lo del premio Profesor Innovador. Daniel. Sí, bueno, yo suscribo lo que se ha dicho, así que no voy a repetir, pero tal vez agregar un par de elementos para complementar. Y lo asocio a algunas historias personales. A mí me gusta mucho el fútbol, jugarlo sobre todo, jugué toda mi vida, hasta que me rompí la rodilla. Y nunca tuve clases de fútbol. Y yo tengo un hijo chico que le encanta también el fútbol y ha tenido el privilegio que yo no tuve de tener clases de fútbol. Y asocio mucho a la pregunta eso porque me parece muy parecido. Mi hijo probablemente no va a ser Messi ni nada que se le parezca, y tampoco mi aspiración, pero estoy seguro que ha aprendido a jugar fútbol de mucho mejor manera de lo que yo pude aprenderlo. Y lo importante, más si va a ser Messi o no, es que él va a poder llegar a jugar fútbol de mucho mejor manera, creo yo, de la que habría jugado si es que no hubiera tenido la oportunidad de aprender. Uno va a ver las clases de fútbol y le enseñan a cómo pegarle a la pelota de determinada manera, ciertas técnicas, ciertas tácticas de equipo, individual, etc. Y yo no creo que el emprendimiento sea distinto. Naturalmente que algunos van a ser Messi, muy poquito, pero todos compartimos acá que el emprendimiento, más que terminar construyendo un gran unicornio, tiene que ver con una forma de enfrentar la vida, con una forma de cómo enfrentar los problemas. Y no hay que ser Messi para generar mucho valor para la sociedad. Y nosotros lo vemos en la universidad cuando a los alumnos les enseñamos en emprendimiento a cómo pegarle a la pelota, cómo ubicarse dentro del campo, cómo entender mejor el fenómeno del fútbol, todo esto en la analogía al emprendimiento, y eso genera un efecto.
y por lo tanto creo que es completamente aprendible y creo que nosotros como universidad en particular, creo que la educación en general estamos aprendiendo a enseñar. Y de eso se trata un poco la conversación de hoy día, creo yo, y el seminario y lo que estamos lanzando, esta iniciativa hoy día de aportar un poco en esta conversación que tenemos que tener los educadores de cómo aprendemos a enseñar estas cosas. Pero no tengo ninguna duda de que el efecto positivo que hay en el proceso de enseñanza del emprendimiento como un elemento que contribuye, que acelera, que hace más productivo y que por lo tanto favorece que tengamos una cultura de más emprendimiento, que tengamos mayor masa, porque sabemos que el emprendimiento también tiene que ver con el tamaño, con el N, a que tengamos una masa mayor de gente emprendiendo, que los procesos sean más efectivos, etc. Así que en eso no tengo ninguna duda. Y respecto a la pregunta del cómo lo hacemos, suscribo también las cosas que se han dicho, creo que hay que avanzar en entender mejor los procesos, las metodologías, etcétera, pero me voy a concentrar en una cosa y también tiene que ver con una experiencia personal. Yo tuve el privilegio de estudiar en Stanford y vivir en Silicon Valley. Y muchas veces la gente me pregunta, o yo mismo me hacía la pregunta de, bueno, ¿por qué Silicon Valley es lo que es? ¿Por qué las cosas que pasan ahí no pasan en otra parte? ¿Por qué no pasan aquí? ¿Por qué no pasan en el sur de Chile? ¿Qué sé yo? Y hay, por supuesto que la explicación es muy compleja y hay muchas variables, y no pretendo simplificarlo, pero hay un elemento que a mí siempre me quedó de mi vivencia allá, y que es el sentido de urgencia. Lo que yo sentí al vivir allá como estudiante era una sensación de que se me pasaba el tren, de que se me pasaba el carro, de que había velocidad y que todo el mundo estaba arriba y que yo no podía quedarme abajo. Y por lo tanto creo que en el proceso de acelerar el desarrollo de una cultura que favorece el emprendimiento y que sube a más gente a esto y que lleva a una comunidad, a una sociedad al final a valorar esto que todos consideramos que es fundamental para el desarrollo de los países, tiene que ver también con generar un sentido de urgencia, un sentido de que esto está ocurriendo, de que me estoy quedando fuera y que me tengo que subir. Y es un poco la estrategia de la universidad. Y por eso que nosotros, y lo mostró Cristian Larroulé en su presentación, apostamos no solamente a calidad, sino que también apostamos a cantidad. Queremos tener a muchos alumnos, a cientos de alumnos, a miles de alumnos, como lo mostramos ahí los números, haciendo esto. Que se genere esta sensación de, oye, es como en el colegio, en el fútbol, pues todos están jugando fútbol, bueno, parece que hay que jugar fútbol, ¿eh? Aquí todos están emprendiendo con todas las vertientes, variedades y posibilidades que eso significa, ¿eh? Y quiero insistir en que el emprendimiento no lo entendemos como crear necesariamente un unicornio o una startup, pero se puede emprender en términos sociales, en educación, se puede emprender dentro de una organización. Necesitamos emprendedores en el mundo público, necesitamos emprendedores en todas partes, en la universidad. Y creo que parte de la estrategia es generar esa sensación de urgencia de que no me puedo quedar abajo de este fenómeno. Y esa es un poco la apuesta que tenemos aquí en la universidad. Ya, oye, en esta segunda ronda, el que quiera tome la palabra primero, digamos, pero me gustaría un poco entrar a cuáles son las habilidades que hay que enseñar para formar personas con mentalidad emprendedora. Digo lo siguiente, por ejemplo, no sé, yo muchas veces había pensado, ya no lo pienso, pero que la clave es la idea genial. Entonces uno dice, oye, qué idea genial, Airbnb, por ejemplo. Oye, el hotel más grande del mundo que no tiene ningún hotel, no es dueño de ningún hotel, ni es dueño de ninguna pieza, pero en el fondo se le ingeniaron para que la gente arrendara sus propias piezas y hoy día es una cuestión extraordinaria. ¿Qué idea más genial se le ocurre? ¿Ya? Pero bueno, después hemos empezado a invitar emprendedores al Instituto de Emprendimiento, hemos empezado también a invitar gente que financia, venture capital, lo que sé yo, y siempre les preguntamos la pregunta clásica, oye, ¿qué es más importante? ¿La idea? ¿La plata? Porque algunos dicen, pucha, yo tengo la idea genial, pero no tengo la plata, no lo pude hacer. ¿La idea, la plata o la persona? O el equipo, o la persona. Y al final todos dicen, mira, la idea vale cero. Vale cero. O sea, tú puedes tener la idea más brillante, pero si en el fondo no la ejecutas, vale cero. Entonces, en el fondo, y está llena de ideas brillantes que nunca se ejecutaron. Entonces, lo que importa finalmente es la capacidad de ejecución. Y eso es la persona. Hoy día, los que están más metidos en el tema de la educación saben que, además del lenguaje y matemáticas, es muy importante lo que se llama las funciones ejecutivas, que parte con los niños desde muy chicos, las funciones ejecutivas que son como el principal predictor de cómo le va a ir a un niño en la vida, que son, por ejemplo, el control de impulso, que son, por ejemplo, lo que se llama la memoria de trabajo, la capacidad de seguir instrucciones,
o la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de que si te va mal en esto, bueno, entonces busca un plan B, ¿ah? Y que todas esas cosas se enseñan, y se enseñan desde chico. ¿Ah? Entonces, que tome la palabra el que quiera primero, pero en el fondo, ¿cuáles son como las habilidades clave que hay que enseñar para formar personas con mentalidad emprendedora? Ahora voy a responder tu pregunta de dos formas. Uno, yo creo que es que hay que enseñar, y lo otro es cómo hay que enseñarlo. ¿Ya? Porque yo creo que uno no puede enseñar el pensamiento crítico haciendo una definición en una pizarra y diciéndole esto es súper importante, porque esto tiene que aprenderlo. Por eso es tan importante el qué y el cómo. Y en ese sentido, para una respuesta como corta, yo creo que todos estos modelos de las 5C, que tiene que ver con el pensamiento crítico, habilidades comunicacionales, la creatividad, creo que son tremendamente relevantes, y por no decirlo igualmente relevantes como son la matemática, el lenguaje, etcétera, porque son lo que finalmente va a permitir todos estos desafíos, que hacerse buenas preguntas, mirar, no sé, todos los problemas como oportunidad, ser capaz también de quizás conectar dos ideas juntas, etcétera, etcétera. Y a eso le sumaría algo que es muy relevante, que se enseña, pero en Chile nunca ha habido como marco curricular, pero en el mundo del emprendimiento sé que algo muy conocido que tiene que ver con todo el concepto de la empatía, o entender los dolores, entender los problemas del otro. Y en ese sentido, por eso que vuelvo al punto de conectarse con los problemas reales de las personas, conectarse con los problemas del entorno, porque siempre de ese proceso de empatía, de entender el dolor, yo me imagino que todos los ejemplos que tú has dado, Joaquín, nacen probablemente que la persona trató de buscar un lugar, no lo encontró, durmió en la calle y después dijo hay que hacer algo. Probablemente no lo leyó en el Economist, sino que lo que pasó por una vivencia personal. Y en ese sentido, de hecho, hay currículums basados en la empatía. De hecho, hay una inglesa que tiene un currículum que parece un poco extraño, la verdad, pero que lleva, por ejemplo, una madre con su bebé a una sala de clase, donde los niños empatizan con lo que es la guagua, su desarrollo, la interacción que tiene. Un punto de partida está hablando en preescolar. Después, cuando están ya en los primeros ciclos básicos, en el fondo ese concepto se trabaja ya de una forma más articulada, quizás con un problema comunitario, y ya en la educación media incluso puede llevarse a algo incluso con sus compañeros. Nosotros estamos trabajando con Banco Santander, un proyecto que se llama Proyecto de Curso, donde ellos mismos resuelven un proyecto que es de ellos mismos, que es decir, queremos hacer un paseo de curso a final de año. No tenemos los recursos ni la capacidad para hacerlo, y articulan con toda una metodología didáctica para poder resolver ese desafío. Y la verdad es que son increíbles lo que está pasando, como van al Morro de Arica a comer su hot dog, su completada, que es primera vez que lo logran como paseo de curso, y eso fue a través de un proceso que tiene las 5C, obviamente también el proceso de empatía y además una metodología. Y lo segundo que les quiero comentar es el tema del cómo. ¿Ya? Yo en la Universidad Católica me ha tocado liderar desde la pandemia una iniciativa que estábamos con Francisco Gallego en la pandemia y dijimos, ¿cómo podemos hacer algo para poder aportar a la brecha de aprendizaje? Y habíamos hecho hace como 15 años atrás un paper sobre, que no se publicó lamentablemente, sobre las tutorías que fue, creo que tú, Joaquín, está, no sé, tú estás ahí de ministro, ¿no? Que se llama Servicio para la Educación, con unas tutorías post-terremoto. Ya, efectivamente, ahora que, verdad, lo conecto contigo. Bueno, nosotros hicimos la evaluación de impacto de eso, ya en el 2010. Y dijimos, sé que sigamos estos niños. ¿Qué pasó ahora el 2022, 2023? Bueno, perdona, 2020, la pandemia, 2021. Bueno, historia corta, nos dimos cuenta que las tutorías tenían un impacto en el largo plazo. En asistencia, en nota, etc. Dijimos, ¿sabéis qué? ¿Cómo hacemos para que haya muchos tutores? Bueno, fin de la historia. En este minuto, todos los estudiantes de la UC actualmente tienen un curso que pueden optar, que se llama tutorías, se llama Cerrando Brecha en realidad. En ingeniería comercial se llama práctica social, donde 450 estudiantes de la UC todos los semestres son tutores de un niño o niña en forma remota, para niños de distintas partes de Chile.
¿qué es lo que aprenden? Primero que nada, están haciendo un impacto muy concreto en reducir la brecha, porque realmente, hay evaluación de aprendizaje y lo logran. Pero lo más importante, mi hija, por ejemplo, tutora, me dice, mamá, no puedo creerlo, mi niña que vive en Temuco, ¿me va a creer que en octavo básico todavía no sabe sumar? Entonces, en el fondo, nadie le cuenta la historia. ¿Qué es lo que pasa? Hay nace el emprendimiento social. La urgencia que decían acá. Llegan y después dicen, yo quiero poder aportar. ¿Cómo? Tecnología, didáctica, armar una empresa nueva. La verdad que política pública, la verdad que la forma es muy distinta. Pero no hay que decirle qué es lo que está pasando en el país. Lo están viviendo. Así que ese ejemplo muy concreto creo que es muy potente. Un ejército de jóvenes al servicio de la causa y a la vez desarrollando estas habilidades. Y este bichito quiero que no lo abandona y no tengo la menor duda de que van a innovar o van a emprender en el ámbito social, público o en educación en particular. ¿Y es un curso con crédito? Es un curso con créditos, eso es súper importante, porque las tutorías son costo efectivas si los tutores son gratuitos en el fondo. Cuando ya se les paga ya no es tan costo efectivo. Y es un curso que tiene 10 créditos, que en este minuto son 7 secciones. Incluso ahora se abrió una sección nueva para la carrera de medicina, para el primer semestre, porque también se dan cuenta que la empatía a los médicos es fundamental. En ingeniería comercial creo que son, no sé, 2 secciones. Así, son 450 estudiantes todos los semestres que están en este curso. Perfecto. Daniel. ¿Se escucha? Sí. Sí, interesante también, suscribo eso. Dos comentarios adicionales. Uno es que creo que el que tiene bien, lo mencionó Cristian Larroulet, yo quiero repasarlo. Israel Kissinger, los invito a leerlo, creo que es muy interesante como economista, creo que tiene muy bien elaborado esta pregunta de qué es un emprendedor, y creo que se orienta muy bien entonces lo que tenemos que formar. Y es muy interesante leerlo, creo. A veces se le va mucho a Schumpeter y se olvida de Kirchner, y creo que Kirchner es hasta más interesante que Schumpeter a veces. Y bueno, lo dijo Cristian y por supuesto que Kirchner lo explica mucho mejor, les dejo la tarea, pero básicamente le elabora este concepto que es bastante de sentido común, pero lo tiene bien desarrollado, que es que un emprendedor es básicamente un buscador de oportunidades, cumple un rol social extraordinario. O sea, el emprendedor es por definición un descubridor de brechas. Hay una necesidad, hay una oportunidad y es el que es capaz de cerrar esa brecha. Y por lo tanto creo que educar en torno a ese talento, a esa capacidad es el desafío. Y eso se educa, eso se enseña, se aprende. Insisto, con mi ejemplo original, algunos serán más talentosos que otros, sin duda. Pero eso es aprendible. Y creo que esa es la función principal de un emprendedor. Kirchner elabora toda una teoría económica respecto a eso y habla que incluso que el pago, muchas veces que se asocia a la inversión él dice, la renta que recibe un emprendedor no tiene que ver con la inversión, tiene que ver con ese talento, el talento de descubrir y cerrar brechas. Ese talento es el que el mercado finalmente le paga a un emprendedor. Es bien interesante y creo que enfocar el proceso educativo en torno a esa capacidad, a ese don, a ese talento de estar siempre atento a lo que está pasando, a estar mirando a la realidad. Tiene que ser una educación muy conectada con la realidad, porque un emprendedor tiene que estar todo el tiempo mirando lo que está pasando en la sociedad, conectado con la realidad y detectando dónde están esas brechas y esas oportunidades que él es capaz de desarrollar trayendo soluciones, ni siquiera creándolas. Muchas veces se confunde con el innovador. Un emprendedor no tiene por qué ser innovador en ese sentido. Puede traer al equipo un innovador o un inventor. Lo importante, la gran gracia del emprendedor es que detecta esa brecha que hay en una necesidad social. Y creo que hay que centrar la educación en emprendimiento en ese ámbito. Eso. Hernán, ¿tú quieres agregar algo? A ver, me sumo los comentarios, más bien construyendo sobre eso. Creo que, por supuesto, hay una serie de atributos que tienen los emprendedores cuando uno los mira como personas individuales, ¿no es cierto? Aparte de esta pasión por resolver problemas, esta gran energía, esta tolerancia a la ambigüedad, esta pasión por los riesgos también, la ambición, querer siempre más, el dinero como una motivación entre otras, muchas veces no es la más importante. Por supuesto, hay muchas clases de emprendimiento además. Entonces yo creo que ese listado está bastante hecho, bastante estudiado. Y por tanto la pregunta más importante creo para nosotros
tiene que ver con lo que tú decías, que es el cómo. El qué son esas habilidades deseables. Y el cómo tiene que ver, nos aporta así otra dimensión bien interesante. Y cuando uno habla con los emprendedores, yo diría que últimamente casi la dimensión que más destacan es la colaboración. Y se habla aquí de colaboración radical, por ejemplo, entre emprendedores que tratan de resolver un problema acucioso para la sociedad o para un porcentaje de la población. También eso tiene que ver con que las soluciones hoy día no están en la cabeza de nadie. Y lo que dice Joaquín totalmente lo comparto 100%, más todavía. O sea, el emprendedor no concebido como una especie de Superman, y por lo tanto tenemos que educar a muchos Supermanes o Superwomen, porque el emprendimiento también es un fenómeno colectivo. Y el emprendimiento tiene que ser habilitado por los entornos, y por eso que el concepto, que puede sonar un poco vago, pero creo que es bien real también y refleja cómo ocurren cosas de ecosistemas. O sea, ecosistemas de promoción de emprendimiento generan un tipo de relación entre las personas que puedan traducirse en que efectivamente esas iniciativas se viabilicen y tengan éxito, o si fracasan son fuente de aprendizaje. Y ciertamente la creación de ambientes colaborativos es también una señal inequívoca, ineludible del sistema educativo. O sea, por favor, manden a sus niños al colegio, no hagan el homeschooling porque se aprende menos colaboración definitivamente. Y por favor, promover el aprendizaje como una materia colectiva también en la resolución de problemas, que es el motor de los emprendimientos. Entonces, creo que esa pista de cómo promover colaboración desde los niveles más tempranos de la enseñanza también ha sido captada por los sistemas educativos, los países más exitosos, medidos por las medidas más convencionales que existen, que son las pruebas estandarizadas internacionales, etc. Entonces, creación de ecosistemas colaborativos creo que es un elemento súper importante. Hay otro elemento ahí que tiene que ver, yo les mencioné antes a propósito de nuestra alianza con finlandeses, yo miraría Finlandia, no solamente Silicon Valley, por la lógica colaborativa, un país chico más parecido a nosotros, que pasó de pobreza extrema a los años 60 a ranking número 1, lo que se le ocurra a ustedes, mucha colaboración. Unas cosas curiosas que tienen, una institución que trabajamos, que una vez al año tienen la Gala del Fracaso. Y la Gala del Fracaso, uno tiene que preparar un caso de por qué no le fue bien y qué aprendió de eso y de qué manera eso lo va a alimentar hacia adelante, ¿ya? Y la Gala del Fracaso es la mejor fiesta del año en esa institución, ¿ya? Y va, por supuesto, el director de la institución y la gente postula con su fracaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es capaz de dar cuenta en forma reflexiva de en qué se equivocó, qué es lo que no vio, qué es lo que no consideró. Y esa dimensión de la tolerancia al fracaso, yo les decía antes de la Fundación Chile, disculpen la autorreferencia, pero creo que es bueno el ejemplo, las tasas de éxito en emprendimiento de innovación compleja son de un 15%. Por lo tanto, hay que estar súper acostumbrado a fallar y a aprender de aquello. Entonces, si pudiéramos enseñar eso en el sistema educativo, y eso tiene implicancias pedagógicas y educativas y evaluativas múltiples, que seguramente Verónica nos puede describir mucho mejor, estaríamos de verdad haciendo una pega distinta a la de tratar de meterles materia, contenido que ya sabemos que no funciona. Entonces, pese a que, por supuesto, todo el mundo tiene que hacer las 4 operaciones, saber leer y escribir, eso tiene que estar. Entonces, lo colaborativo, el tema del fracaso, yo creo que son dimensiones súper importantes. Y la última que quería mencionar tiene que ver con el emprendimiento como un asunto social también. Varios de ustedes tienen que haber ido al ETM, fueron al ETM, ¿no? No sé, 50.000 personas, este señor Dani, un emprendedor nato, ¿no es cierto? No solamente empresarial, sino que social. Y este concepto que le ha empujado mucho de los encuentros improbables en una sociedad muy fragmentada y segmentada como la chilena, creo que ha sido tremendamente innovador. En los encuentros, ¿no es cierto?, los emprendedores, estamos hablando del mundo de los negocios, se identifican con un color, ¿no es cierto?, azul, y los potenciales inversionistas rojos, y tienen que mezclarse en la sala, encuentros improbables. Yo creo que promover entornos donde ese tipo de cosas ocurran, y estoy seguro que es parte de lo que hace la universidad, ofreciéndole ese tipo de opciones lo más temprano posible, me imagino, en los programas a los alumnos de pregrado y posgrado, puede crear una base para esta
para esta colaboración radical que se requiere en la innovación. Daniel, ¿tú querías agregar algo? Cita, sí, que es que muchas veces en las habilidades emprendedoras se destacan estas como llamadas habilidades blandas. Siempre estas etiquetas son malas, pero como colaboración, empatía, creatividad, y por supuesto que las suscribo, y son fundamentales. Y ha sido como un descubrimiento del fin del siglo XX, siglo XXI de desarrollar esas habilidades, ¿cierto? Es como el gran hallazgo. Pero yo quisiera también resaltar, y aquí viene mi deformación de ingeniero, ciertas habilidades tal vez menos sexys y más tradicionales, pero que creo que son igual de importantes. Cuando uno analiza los casos de los emprendedores exitosos, por supuesto que son creativos, son colaboradores y todas estas cosas, pero son disciplinados, son trabajadores, son rigurosos, son perseverantes. Y que creo, como estamos hablando aquí de la formación de emprendedores, del énfasis que tenemos que poner en estudiantes que queremos conducirlos hacia una mentalidad emprendedora, creo que a veces, por este énfasis de la última ola, digamos, de este tipo de habilidades que, insisto, son fundamentales y las comparto y las suscribo, nos olvidamos a veces de algunos elementos más antiguos y menos sexy, como digo, pero que son igual de importantes. O sea, no existe el emprendimiento sin trabajo duro. No existe el éxito sin perseverancia. No existe el éxito sin disciplina. Y creo que cuando vamos a formar emprendedores, por supuesto que tenemos que enseñarles a ser creativos, disruptivos, colaboradores, radicales y todas esas cosas. Hay palabras que son importantes y que están de moda, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo también en contarles la firme, digamos, que hay que levantarse temprano, que hay que trabajar duro, que hay que levantarse después de 5 fracasos y volver a partir, que hay que perseverar, que hay que ser ordenado, que hay que ser metódico. Si queremos optimizar la función, cada persona tiene sus características, ¿cierto? Y va a tener sus énfasis, pero si queremos darle figura a un futuro emprendedor, creo que tenemos que poner esa dimensión también y enseñarles a ser buenos trabajadores del emprendimiento. Y a veces eso se olvida un poco en la discusión. Oye, hagamos una ronda final. Quiero hacer un paréntesis, porque a veces nosotros como que clasificamos, y esta clasificación a lo mejor no está bien. Quiero llevarlo un poco a qué tipo de emprendedores necesita Chile. Y cómo hacer para que, por así decirlo, explote Chile en términos de emprendimiento, número de emprendedores, etc. La distinción que a veces se hace es una distinción que es un poquito artificial, pero que es los empresarios por un lado, los emprendedores por otra parte, y después dentro de los emprendedores, los startuperos por otra parte, y dentro de los startuperos, los de base científica tecnológica por otra parte. ¿Por qué digo que es una distinción un poquito artificial? Porque a lo mejor aquí se dijo que se le entregó el premio a Andrónico Luksic, el premio Espíritu Emprendedor. Claro, es un imperio, digamos. Pero a lo mejor, pero obviamente cuando partió probablemente enano. O sea, esta universidad, ustedes ven, chuta, 18.000 alumnos, miren este campo, aula magna subterránea. Pero claro, el año 90, cuando partió esto, eran una casa arrendada en Concepción con 100 estudiantes que no saben cómo, por milagro, se matricularon, digamos. En una universidad que nadie conocía y partía de cero. Entonces, en el fondo, eso también fue, por así decirlo, una startup o un emprendimiento desde chico y que, claro, se desarrolló. Y yo clase en un curso de emprendimiento, siempre pregunto, por ejemplo, si tú abres un mini market en Las Condes, tú abriste un mini market en Las Condes, ¿puedes decir que tiene una startup? Entonces los alumnos se quedan pensando y finalmente la respuesta en realidad no, es no. No, tú puedes decir que tiene un emprendimiento, pero no una startup. ¿Por qué? Bueno, porque la startup tiene un corazón tecnológico y está destinado a escalar. Y el mini market está en el mundo físico. Entonces es difícil. Un mini market, sí, abriste otro mini market, una cadena de mini market. Pero acá no, acá tú hiciste una aplicación y la puede ocupar 1.000 personas, la puede ocupar 100.000 personas, la puede ocupar 1.000.000 de personas. Entonces es otra cosa. Y después están otros los que dicen, sí, pero los que agregan valor son las startups de base científica tecnológica. Están como metidos en eso. Porque esos sí que son los que agregan valor. Todo otro más o menos no va. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Son todos al final emprendedores. ¿Y qué tipo de emprendedores necesita Chile? ¿Quién recoge esto primero? A ver, claro, yo me iría... Nosotros hicimos un trabajo en la Universidad Católica hace unos 15 años. Quizás tú eres ministro de Educación también, pero se hizo un programa de educación para el emprendimiento con la Unión Europea y con la Universidad del Desarrollo, creo que era. Y una cosa interesante que se levantó ahí era, bueno, si se quiere introducir
emprendimiento de forma sistemática, hay que tener una definición de emprendimiento que se pueda poner en el currículum. Y la definición, me acuerdo que se llegó, era súper amplia, y ser emprendedor era tener una actitud proactiva en relación al propio proyecto de vida, así de amplio, ¿ya? Y por lo tanto el mini market califica perfectamente, y cualquier iniciativa que tenga un beneficio, ¿no es cierto?, y una contribución a la sociedad, está ahí dentro. Yo creo que es una definición suficientemente amplia para poder albergar iniciativas de promoción del emprendimiento desde los más tempranos niveles en la educación escolar. Así que, y esa es la educación de emprendimiento que a mí me gustaría, ¿eh? Gente activa en relación a su proyecto de vida, tanto en lo individual como en lo colectivo. Ahora, habiendo dicho eso, me voy allá al boliche propio y efectivamente nosotros estamos metidos en una cajita que nos parece muy importante. Hay mucha evidencia. Bueno, Chile es reconocido mundialmente por las startups y el apoyo temprano, el ecosistema que se ha ido creando. Startup Chile. Startup Chile, por ejemplo. Ahora, cuando uno mira dónde están concentradas esas iniciativas, en un porcentaje muy alto son fintech o desarrollos de software, en su gran mayoría, como el 70% de los fondos de capital de riesgo invertidos son en ese tipo de compañías. Y está este antecedente que yo comentaba anteriormente del potencial enorme de creación de empleo que tienen las startups de base científica y tecnológica. Y es ahí donde hay una brecha muy evidente en Chile, por muchas razones, tiene que ver con educación y STEM, por ejemplo, pero estamos en el negocio cómo promover y cómo facilitar la vida a los emprendedores de base científico-tecnológica a través de distintas cosas. Un poco propaganda ahí, Startup Lab, son laboratorios. En general los emprendedores tempranos en esas dimensiones tecnológicas, en cleantech, no acceden a laboratorios, lamentablemente, y esto les ayuda a eso, además de acceder a otras conexiones en el ecosistema. ¿Pero por qué importa eso? Porque en definitiva estos proyectos o estas startups que tienen el potencial de ser de alto impacto pueden tener un impacto en creación de empleo relevante a nivel país. Entonces, por eso nos parece que indudablemente hay muchas dimensiones que trabajar, pero esa arista es una de la cual la Fundación Chile está intentando hacerse cargo y que requiere indudablemente ir hacia más atrás en la educación, en los temas de STEM que aquí también se ha mencionado. O sea, aprovechando además, y ahí lo que decías tú, cómo nos situamos social y geográficamente, somos un país con una cantidad de oportunidades ligadas a recursos naturales impactantes. Yo no creo en la maldición de recursos naturales, creo en la bendición de recursos naturales, si es que le agregamos inteligencia e innovación, y ahí Chile tiene unas posibilidades fantásticas de liderar temas en cambio climático, y por eso que estos emprendimientos de base científico-tecnológica lo estamos tratando de orientar a esa dimensión. Entonces, esa es como la arista más chica en que estamos dentro de este gran abanico de opciones. Perfecto. ¿Quién quiere seguir? ¿Verónica? Bueno, muy simple. Hay mucho que decir en esto y uno quisiera, se me ocurren 18 cosas, pero voy a elegir una. La pregunta, ¿qué tipo de emprendedores este país necesita o qué tipo de emprendedores deberíamos formar? Insisto, no hay una respuesta única, porque son múltiples, pero si yo tengo que elegir una, emprendedores con mentalidad global. Yo creo que esa es una variable importante a desarrollar por la naturaleza de este país, por el tamaño de este país. Cuando uno mira Israel, que es un ejemplo súper interesante, la famosa Startup Nation y todo lo que hacen, una de las gracias que tiene Israel es que su emprendimiento se proyecta al mundo y que los emprendedores que hay ahí, en general, esto es lo que uno ha leído, ha aprendido, ha estudiado, ha visto, nacen muchos de ellos, por supuesto que esto no es blanco y negro, muchos de ellos nacen pensando ideas que no tienen que ver con su país, sino que tienen que ver con el mundo. Y creo que Chile tiene un espacio, una plataforma, una historia, una conexión al mundo y una oferta de activos que conversa súper bien con eso, pero no tenemos la cultura. Seguimos siendo, creo que menos que antes, pero seguimos siendo, en mi opinión, una cultura muy isleña. Creo que en emprendimiento se da particularmente una cultura muy isleña. Estamos tratando de resolver el problema del boliche de la esquina, digamos, y tenemos pocos emprendedores que
algunos terminan, pero emprendedores que parten pensando problemas que desde Chile pueden tener un impacto global, creo que son muy pocos. Y eso creo que es un trabajo cultural y creo que tiene que ver también con lo que estamos conversando hoy día, como en el sentido que cuando educamos, cuando formamos emprendedores, ya sea a nivel escolar y por supuesto a nivel universitario, creo que tenemos que incorporarle con mucha fuerza la perspectiva de la mirada de los problemas globales, o esta mirada de los problemas locales, esta famosa palabra que combina lo local con lo global, porque partiendo desde lo local, porque si no puede ser a veces un poco inabordable, pero partiendo desde capacidades, desde oportunidades locales, pero tener una ambición, tener una perspectiva, tener una mirada global. Creo que eso podría hacer cambiar definitivamente, pensando en la matriz productiva, pensando en los desafíos de desarrollo de país, digamos, y cómo hacemos del emprendimiento realmente un motor de impacto al desarrollo económico y social del país. Creo que esa componente es fundamental meterla en la ecuación. Gracias, Daniel. Verónica. Ya. A ver, yo tengo como harto sombrero en realidad, porque también soy ingeniera. Soy profesora también de un curso de innovación en educación. Y también soy emprendedora social, cofundadora de Enseña Chile y de Elige Educar. Y ahora como directora ejecutiva me toca hacer la pala, como dice una persona de mi equipo, como hacer la pega real. Y lo primero es decir que igual no es fácil. Y en ese sentido, yo lo que tú comentaste sobre esto de la perseverancia y la resiliencia y un poco la estructura y todo, yo creo que es como algo que cualquier emprendedor al partir emprendiendo se da cuenta que este es un camino difícil, de muchas variables, de dimensiones múltiples, que requiere mucho orden, mucha métrica, mucha mejora continua. Ahora ya nadie te aguanta si no tenía una teoría de cambio de un programa, unos KPI, así esto es como lo mínimo en este minuto y la verdad que esto es complejo. Entonces, sí o sí, efectivamente, yo creo que ya eso a mi primer comentario, creo que es importante tener apoyos, las condiciones para poder innovar y emprender. ¿Y a qué me refiero con esto? Llevando al mundo de la escuela, la principal barrera de innovación que los profesores declaran es la falta de tiempo y de condiciones. El profesor tiene ganas de hacer cosas, la profesora tiene ganas de hacer cosas, pero la verdad como que no le da la vida. Si uno de repente le dejara 2 horas lectivas, digamos, 2 horas que en vez de estar haciendo clases frente al aula o coordinando algo, fueran 2 horas para innovar, o hubiera un pequeño departamento, que algunos colegios lo tienen ya, de innovación educativa, la verdad que igual empieza a cambiar las condiciones. Entonces las condiciones son importantes. Y para el emprendedor también, el tener un grupo de mentores o el tener un buen directorio, todas son condiciones que permiten que haya buena innovación y buen emprendimiento, ¿ya? Porque si no, uno solo, la verdad que es difícil. Y lo segundo, que yo iba a agregar un pelo nuevo a esta sopa, que tiene que ver con el tema ético, ¿ya? Y algo que yo he dado mucha vuelta, porque la verdad que el mundo de la innovación ahora con todo el tema de inteligencia artificial, cuando uno también hace procesos de incidencia en políticas públicas y así suma y sigue, en verdad que hay muchos dilemas éticos que hay que saber abordar. Y cuáles son los límites, cómo también eso lo veo con mi equipo, a quién acudo para poder, no sé, quizás informarme sobre algo, pero la verdad que los dilemas éticos sean todos los días, tanto de temas de crecimiento, vuelvo al tema de la IA, que realmente está siendo súper heavy, la verdad, el uso de datos, puedo reemplazar o no reemplazar a personas de mi equipo, ya no es tanto personas de mi equipo, lo reemplazo por inteligencia artificial, y la verdad que muchas cosas, declaro que soy una máquina o no, y así. Entonces, todos estos temas requieren mucho trabajo ético. Yo agregaría el componente de formación más estructural de temas de innovación y emprendimiento, que yo estoy súper de acuerdo que son complementarios y ayudan sin duda a empaquetar la innovación, a llevarla más arriba. Un tema de ética también creo que es importante acompañarlo. Eso. Oye, ya, me están avisando que se nos acabó el tiempo. La verdad es que ha sido muy entretenido, ha sido un panel de lujo. En nombre de la Universidad del Desarrollo, agradecerle muy especialmente a Hernán Araneda, Verónica Cabeza, bueno, Daniel es de la casa, que hayan estado en este panel. Así que muchas gracias, se pasaron, ¿no? Gracias.